Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente para la tercera clase de nuestra materia de psicología médica. Vamos a ver ahorita la evolución histórica de los conceptos médicos psicológicos a lo largo de la historia. Vamos a entender algunos de los momentos más significativos que han llevado al hombre hasta a mantenerse dentro de este desarrollo de la psicología a lo largo de la historia. Vamos a ver un panorama un poquito muy básico, pero de lo general y más importante que debe de existir para que tengamos la comprensión de dónde surge, cómo empieza y hasta el momento en el que hemos llegado a la actualidad. El objetivo es señalar el desarrollo de los conceptos médicos psicológicos a través de la historia. Vamos a ver desde el hombre primitivo hasta nuestros más contemporáneos significativos, ¿no? Representantes. En un primer momento vemos que los conceptos médicos psicológicos del hombre primitivo eran que el hombre se encontraba con la necesidad de explicarse fenómenos como la salida del sol, estaciones del año, tormentas, rayos, fenómenos naturales precisamente, en donde el hombre primitivo los atribuía a seres sobrenaturales. Él no podía dar una explicación de pensamiento lógico porque no tenía desarrolladas esas habilidades y lo ¿cómo se llama? Lo atribuía a algo sobrenatural, a seres sobrenaturales, a dioses, a existencias o a creencias de fuerzas sobrenaturales. No existía la capacidad del hombre para diferenciar entre lo que ocurre en la realidad y en la fantasía. Si vemos aquí en la imagen del desarrollo del cerebro, nosotros sabemos que las habilidades que hemos desarrollado en la técnica y en la medicina y en la ciencia hasta el día de hoy tienen que ver mucho con la evolución de nuestro cerebro. Anteriormente, pues no teníamos todas las habilidades, los hombres primitivos no tenían esas habilidades cerebrales, lo cual no permitía que tuvieran un pensamiento más allá de la interpretación o de las explicaciones meramente fantasiosas. Esto permitía atribuir existencia y cualidades reales a cosas que él creía las tenían, sin embargo, pues no eran al 100% eh, razonables, ¿no? Simplemente se dejaban llevar por el instinto. Luego encontramos también en la antigüedad esta parte del término totemismo, que era la creencia de que cada miembro de los clanes está mágicamente aliado con una especie de animal o planta y que de esta relación depende su bienestar. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por decirlo, si uno se relacionaba al momento de nacer con una águila, con un oso, con un roble, con una pantera, con lo que ustedes se puedan imaginar, y esta persona iba a tener esa simbiosis con esa parte natural y de ella le iban a provenir, o estas partes le iban a proveer ciertas características o ciertas habilidades, ¿no? Incluso la fortaleza, la fuerza, el tamaño, la astucia, la capacidad de cosas, la capacidad de realizar o hacer cosas en la caza, en la pesca, donde fuera, pues iban a provenir de esta relación de plantas o con plantas o animales. De ahí surgen los ritos, que los ritos son prácticas religiosas, una práctica religiosa efectuada en los cambios importantes de la vida de los individuos. Entre cada etapa de crecimiento, ellos empiezan a meter estos ritos como señalización de la evolución o del crecimiento de una etapa a otra, ¿no? Y hasta la fecha nosotros también lo seguimos haciendo. Cada vez que nos graduamos del kinder, la primaria, de la secundaria, pues hay un rito, ¿no? Que nos lleva a, perdón, que nos lleva a efectuar este tipo de ritos como señalamiento del crecimiento o de evolución que estamos teniendo. Luego ya con el surgimiento de las culturas antiguas, surge esta parte de la civilización griega, que es de las principales precursoras que, de las partes de las precursoras del estudio de la psicología y de la medicina.
En un principio, la cultura o la civilización griega nos aporta, bueno, el principal aporte de la cultura griega como cultura fue su aplicación sistemática del razonamiento objetivo a la comprensión de la naturaleza y de las experiencias personales. Como lo vemos nosotros, la cultura griega nos dio lo que conocemos como filosofía. El estudio de la filosofía que era, aparte del razonamiento y de la explicación de ciertos fenómenos, o desde la razón, nosotros sabemos que la filosofía objetivamente pues no sirve para nada. Las ciencias externas son las que dan respuesta a todos los planteamientos o preguntas que da la filosofía. Por parte, pues nosotros tenemos que tomar en cuenta que este fue uno de los principales aportes que tuvo la cultura al desarrollo de la psicología médica. Encontramos aquí a figuras importantes como Hipócrates, que fue conocido como el padre de la medicina, y el cual desarrolló el pensamiento de que el cerebro era el órgano del pensamiento, ¿no? Bueno, que de ahí surgían todas las ideas y todo lo que el hombre tenía que expresar, que todo lo que el hombre mostraba hacia afuera, pues venía desde el pensamiento y lo mencionó que era el cerebro. Clasificó las enfermedades mentales en tres categorías, que eran la melancolía, la cual la podemos ver como parte de la neurosis, las manías como parte de la psicosis y la frenitis, que en ese tiempo era conocido como la parte de la esquizofrenia, ¿no? Como la parte de la esquizofrenia, estas tres categorías. Nosotros tenemos así, son los tres niveles que tenemos. Nosotros estamos todos en la neurosis, todos somos neuróticos. Luego sigue ¿cómo se llama? La psicosis, que todavía, perdón, todavía son partes todavía es una condición en la que todavía tenemos control de todavía hay una relación con con el entorno, ¿no? Razonable. Y después ya sigue la parte de la esquizofrenia, donde ahí ya se pierde todo contacto con la realidad. También surgen los pensamientos de Platón, en los que él menciona que la salud depende del equilibrio entre el cuerpo y el alma. El alma conocido actualmente ya como la mente, ¿no? Pero en ese tiempo era el alma. Y que los desórdenes mentales pueden deberse a trastornos corporales. Que si nosotros tenemos algún trastorno, algún mal funcionamiento corporal, iba a derivar en un desorden mental, ¿vale? Luego encontramos también en los aportes de Aristóteles, que también fue una figura muy importante en la cultura griega, que nos decía que él pensó que si la mente era de naturaleza inmaterial, no podría ser atacada por ninguna enfermedad. Sin embargo, en nuestros tiempos ahora ya conocemos que todas las condiciones mentales que tenemos, pues vienen precisamente, todas las condiciones o la mayoría de las condiciones que tenemos a nivel físico orgánico, vienen también, tienen una correlación una comorbilidad o tienen un origen en la parte anímica y mental, ¿no? Pero antes, bueno, se creía así, él hablaba de un mundo suprasensible que no se podía ver, sin embargo, pues bueno, ya fue cambiando el pensamiento a lo largo del tiempo. Luego en la cultura romana nosotros encontramos a Asclepiades que nos hacía una distinción entre los delirios y las alucinaciones. Ya él empezaba a mencionar que los hombres que tenían este tipo de características pues seguramente tenían condiciones o factores que las originaban. También encontramos a Ereteo de Capadocia, mencionaba que existía relación entre ciertos rasgos psicológicos de las personas y su propensión a las enfermedades mentales, como tales los trastornos maníacos y melancolía de la psicosis, que si se dan cuenta pues eran como los principales que dan, bueno, los primeros trastornos que se empezaron a mencionar, ¿no? Y estos pues actualmente ya están clasificados en situaciones en situaciones de trastornos mentales ya clasificados en DSM-5 y en algunos otros manuales para clasificar los trastornos.
También decían que las enfermedades físicas tenían causas psicológicas. Las enfermedades físicas tenían causas psicológicas. Por supuesto, aquí ellos lo empezaron a ver de esta manera y pues bueno, ahora ya lo entendemos que sí, hay una correlación entre esto. Luego nos encontramos a Galeno de Pérgamo, que él hizo una gran contribución en la anatomía del sistema nervioso, viendo toda su estructura, sus ramificaciones a partir del cerebro y de la médula espinal, y de ahí todas sus ramificaciones, y mencionaba las posibles causas de enfermedades mentales. Él mencionaba que eran lesiones en la cabeza por caídas, accidentes, algún golpe, el alcoholismo o el consumo de cualquier otra sustancia, el miedo, que era como parte de las emociones, y cambios menstruales o hormonales, ¿no? Aquí incluimos también en la parte genética, que tiene mucha influencia sobre las enfermedades del sistema nervioso. Después nos encontramos en la Edad Media, donde más o menos alrededor de bueno, en la Edad Media se da la penetración e injerencia de la Iglesia en todas las actividades humanas. Empieza a tomar la Iglesia control sobre las situaciones del hombre, sobre todas las esferas de la vida del hombre. Eh, ya sabemos las ideas que tenían de que todo dependía de la voluntad de Dios. Se establece la primicia de obediencia a la autoridad eclesial y adaptación a normas como si fueran parte fija de la naturaleza humana. Toda la naturaleza humana incluye todos los aspectos de la vida que circulaban o que giraban en torno a la parte religiosa y espiritual. ¿Okay? El estudio de la mente quedó en el campo de los intereses del clérigo y del filósofo especulativo, limitando a los médicos que ya habían surgido en ese tiempo, limitando a los médicos al estudio de las operaciones corporales. Solamente heridas o lesiones o quebraduras de huesos o todo, era donde los médicos que tenían conocimiento de medicina y de anatomía podían incluirse. En todos los demás trastornos mentales o psiquiátricos o psicológicos. El clero era el que se hacía cargo, ¿no? Y los pensadores, filósofos eran los que se hacían cargo. Mencionaban que quienes padecían psicosis era resultado de la inmensidad de sus pecados. El origen no era como tal algo orgánico o algo de algún trastorno psicótico, sino que era porque la persona había sido muy pecadora, porque tenía contacto con esta parte espiritual que daba origen a las especulaciones de la brujería, de la esotería y todo eso como origen de las enfermedades, ¿no? Porque eran los pecados, todo giraba en torno al amor hacia Dios o a la parte donde nosotros fallábamos a las leyes de Dios. En el siglo XV al XVI vemos que surge el humanismo, que fue el precursor del Renacimiento y las reformas religiosas, ¿no? Aquí ya empezó a haber cambios, ya la iglesia pues, empezó a ir un poquito de lado. Con esto dando paso al racionalismo, que aunado al desenvolvimiento de la ciencia natural, quebrantaron el orden medieval, que era la idea de que todo era por pecadores o porque practicaban ritos satánicos, y prepararon el camino a la cosmología moderna, lo que conocemos nosotros ahorita ya como algo más sistematizado y como poco a poco incluyéndonos en las nuevas evoluciones que tienen que ver con el estudio, las clínicas, las observaciones, todo ya un poco más inventado a partir de, ¿cómo se llama? Elementos que se pueden medir y que se pueden cuantificar, ¿vale? Cuando el hombre comenzó a confiar en sus propios sentidos y dejó de lado toda esta parte de la espiritualidad y de las creencias, y dio ya confianza a sus propios sentidos y experiencias y no en lo de las autoridades de la iglesia, fue cuando surgió la ciencia, ¿no? La capacidad de pensar del hombre ya le dio esta habilidad para poder creer que todo tiene un origen que se puede explicar y no solamente en esta parte de la superstición.
En esta etapa, Paracelso afirmó que las enfermedades mentales pueden tener causas psicológicas, ¿no? Entonces, pues sí, nosotros ya ahorita en estos tiempos ya podemos ver que sí, las depresiones, la ansiedad, el estrés, pues todo esto nos pueden causar algún malestar mental, ¿no? Y de sus derivados, pues la somatización, que ya son los problemas de carácter orgánico. Afirmó que la luna y los astros ejercen sobre el cerebro una influencia sobrenatural que causa enfermedad mental. De aquí que se desprendió el término de lunático para nombrar a aquellas personas que padecían trastornos mentales. En algún momento, pues podemos ver que también, pues sí hay cierta influencia, no de la manera como ellos lo veían, pero sabemos que las estaciones del año, los cambios climáticos, las estaciones, los cambios que van derivados por la naturaleza de los movimientos de la Tierra y del sistema solar, la temperatura, todo eso, pues tienen repercusiones en el estado de ánimo de las personas y pues bueno, aquí hay como la base, los inicios de esos pensamientos, ¿no? También encontramos a Johann Weyer, que afirmó que los torturados y quemados por brujería eran en realidad enfermos mentales a los cuales no se les permitía atender de forma precisa, lo cual ocasionaba que tuvieran ese desenlace. Pues él mencionaba esta parte donde que si se les hubiera atendido, porque realmente no estaban poseídos, no estaban practicando brujería, es que tenían un padecimiento mental, un trastorno mental que tenía que ser atendido de otra forma. Y pues él mencionaba esta parte donde quizás si se les hubiera atendido de otra forma, hubieran tenido mayores posibilidades de desarrollar bien o de atenderse de una forma correcta. Luego también encontramos a San Vicente de Paul, que mencionó que las enfermedades mentales no son diferentes a las corporales, ambas requieren la misma ayuda y atención, por supuesto que sí. No está separado el cuerpo del alma, son un conjunto que depende el uno del otro. Nosotros desde el modelo cognitivo-conductual hablamos precisamente que hay una correlación o debe de haber un equilibrio entre los pensamientos, los sentimientos, nuestras emociones y nuestras conductas. Entonces, pues, bueno, aquí están los inicios de este pensamiento. Luego, en el siglo XVII, nosotros encontramos que sale el racionalismo, que nos hablaba que el sistema de pensamiento que se desarrolla, de pensamientos que se desarrolla en torno a la idea de que el universo y todas las experiencias humanas son susceptibles de ser comprendidas cuando se usa la razón, es decir, cuando se piensa lógica y objetivamente. O sea, bueno, aquí nos dice que cuando pensamos lógica y objetivamente, podemos ver que estas ideas que se tenían antes de la influencia del universo y las experiencias humanas se podían medir o eran ya se podían cuantificar, ¿no? O sea, ya se podía dar una razón, un motivo a ellos y eran susceptibles porque ya no se podían quedar solamente en la imaginación, sino que ya era ya había una forma de medir. Hablaba también de que el objetivo del hombre era la ciencia. El racionalismo hablaba de que lo que quería el hombre era responderse preguntas, responderse cosas a través del conocimiento. La ciencia ya conocida, más adelante te lo vamos a ver como el surgimiento, ya, como algo estructurado. También hablaba de Descartes, surge Descartes y nos hablaba de un dualismo esencial entre el alma y el cuerpo, ¿sí? Entre que no pueden existir una sin la otra. El cuerpo necesita un alma para poder vivir y el alma necesita tener un cuerpo para poder coexistir, ¿no? También surge Thomas Sydenham, que decía que algunas enfermedades eran debidas a agentes particulares en lucha contra las capacidades curativas naturales del cuerpo. Eran agentes externos que luchaban contra lo que nosotros hoy conocemos como nuestro sistema, ¿cómo se llama? Inmune, ¿vale? Baruch Spinoza también nos hablaba de las pasiones y gustos y deseos y que estos pueden ser transformadas en instrumentos de autorrealización. Nuestras pasiones, gustos, deseos van a ser los que nos van a impulsar, nos van a motivar a salir adelante de cualquier situación que se nos presente en la vida.
Luego en el progreso, los progresos durante los siglos XVIII al XIX eran, por decirlo, vamos a ver aquí aportes de Isaac Newton, que decían los descubrimientos de Isaac Newton en matemáticas y sus formulaciones de la interrelación de los planetas y la ley de la gravedad mostraban la posibilidad de explicar todos los fenómenos, incluyendo la conducta humana mediante la observación, experimentación y racionamiento. Aquí él mencionaba, o bueno, en esta etapa, en el transcurso de estos siglos, ya es donde surge lo que hoy conocemos como el método científico, ¿no? Ya vamos a, se queda de tarea el investigar qué es el método científico y cuáles son sus etapas, ¿vale? De aquí surge la ilustración que nos decía que nos atreviéramos a saber. La razón va a ser libre al hombre. La ilustración llegó a iluminar nuevamente la mente del hombre después del oscurantismo que se vivió después de la Edad Media, donde la iglesia se hizo cargo de todo lo que le convenía y pues empezamos a ver todo desde la razón. De aquí también encontramos a Voltaire y a Montesquieu que creyeron firmemente que la razón permitiría al hombre liberarse de la ignorancia y de la superstición. Ya la razón iba a dar una explicación muy objetiva y muy concreta de los fenómenos que sucedían. Ya no se iban a quedar a la especulación, a la superstición de creencias espirituales o religiosas, sin tener que hablar aquí de ninguna religión, ¿no? Solamente la mencionamos como como esa parte que tenía gran influencia sobre el pensamiento de los hombres, ¿vale? Entonces, la razón iba a dar una explicación a todo. En esto pasa la reforma humanitaria y encontramos ahí a Philippe Pinel, el médico francés dedicado al estudio y tratamiento de las enfermedades mentales. Él decía que los enfermos tratados con bondad serían más fáciles de manejar y curar que aquellos a los que se les trataba como delincuentes o bestias. No, estos fueron los inicios de dar una explicación a que si nosotros tratamos un trastorno, una enfermedad de una forma correcta, vamos a tener la capacidad de tener un estado anímico óptimo que nos va a dar la capacidad de poder salir adelante de las enfermedades. Impulsó a que las instituciones de atención a enfermos tuvieran una base humanitaria, que no vieran solamente como un objeto, sino como una parte importante de que era una persona sintiente, pensante, que necesitaba ser tratada como lo que era, un humano. Luego surgen las enfermedades nerviosas, se utilizaban los términos hipocondria, histeria y dispepsia para designar enfermedades nerviosas, ¿no? Aquí vamos a ver que la dispepsia es todas aquellas enfermedades que surgen del cuerpo, del estómago, ¿vale? Nosotros ahora podemos ya correlacionar que el nerviosismo se manifiesta en el estómago y por ahí la colitis nerviosa, las úlceras gástricas, todo eso ahí tiene repercusión. Surge el término de simpatía entre órganos, que se refiere a que por contacto directo los órganos funcionan y comparten características similares y por tal motivo se pueden atender casi eh, de la misma forma. Luego ya encontramos ya en el siglo XX el desarrollo de desarrollos recientes, donde surge ya el enfoque de la psicología experimental. Se les va a quedar de tarea el que vean qué es la psicología experimental, cuáles fueron sus inicios. Aquí nosotros tenemos a uno de sus precursores principales, que fue Sigmund Freud, pero ustedes lo van a investigar también cuáles fueron los inicios de la psicología experimental o psicología clínica. ¿Vale? Aparecen los términos conducta, que nos dice que es simple agregado de reflejos incondicionados innatos, o sea, por naturaleza, modificados por la acumulación posterior de reflejos condicionados. Nosotros traemos ya una forma de vivir, una forma de desarrollarnos y crecer, pero el contexto o toda la parte ambiental los va a ir condicionando y los va a ir modificando a lo largo del tiempo. También sale el modelado, que nosotros después ya, que se conoce como la imitación de la conducta, que nos dice que el individuo es capaz de aprender habilidades que son
recompensadas observando a otras personas, lo que nosotros hoy conocemos como el desarrollo del aprendizaje psicosocial. De aquí también surge el enfoque de la psiquiatría clínica, que a través de Emil Kraepelin elaboró una clasificación de las enfermedades mentales. Aquí también se les queda de tarea de poder investigar cuáles eran las enfermedades mentales que él clasificó. Aquí también propuso como explicación etiológica de las enfermedades posibles cambios metabólicos, desórdenes sistémicos o defectos hereditarios, lo que después ya se logró comprobar que pues sí, las enfermedades tienen el origen en todos estos cambios que tenemos en nuestro organismo. Mencionaba que siempre existe una esencia neural o endocrina en los procesos mentales humanos. En pocas palabras, un origen para las enfermedades. Siempre mencionaba esto, o por el pensamiento, por nuestro desarrollo de la mente, o bueno, de nuestro cerebro, o por el sistema, o por nuestros sistemas del cuerpo y de nuestros órganos internos, era lo que estos defectos daban origen a las enfermedades. ¿Okay? Luego aquí podemos ver el enfoque psicoanalítico, que fue uno de los principales, que fueron de los principales de la psicología médica o clínica, y encontramos aquí a Sigmund Freud y algunas de las técnicas que él utilizó. Él utilizó la hipnosis, que se refiere al estado mental de sugestión exagerada durante el cual la voluntad del sujeto, de una persona, es susceptible es sustituida por la del hipnotizador. Esto como técnica de curación sí se utiliza, pero debe de haber un acondicionamiento para que en el paciente pueda tener efecto la hipnosis. Si quieren ahondar un poquito más en su tarea, incluyen cuáles son cómo, qué constituye y a qué se refiere la hipnosis. También nos hablaba de la disociación, que era la separación o aislamiento de sistemas o ideas que normalmente coexisten juntas, influyen en unas en otras. También nos hablaba de la técnica de la asociación libre, que mediante el proceso terapéutico el paciente tiene que decir todo lo que pasa por su mente para lograr ser curado, ¿vale? Para lograr ser curado. O sea, tiene que decir todo lo que pasa por su cabeza para poder dar paso a poder encontrar cuál es el origen de su malestar y poderlo atacar. También la represión, que esto se refiere al conflicto mental intrapsíquico, que es donde la persona reprime sus emociones y que esto es lo que le provoca los malestares mentales. Pues hasta aquí nos quedamos con la clase, chicos. Si tienen alguna duda o algo, por favor háganmela llegar al correo que les voy a hacer llegar en el documento. Les voy a pedir también que todos estos, si ustedes tienen la inquietud por conocer más del enfoque psicoanalítico y ver algunos de estas técnicas que usaba Sigmund Freud, que propuso, pues las pueden investigar un poquito más a fondo. Si las incluyen en sus tareas, pues bueno, se les va a tomar mucho. Les agradezco mucho su atención y pues bueno, nos vemos para la próxima clase. Hasta luego y que tengan buena tarde.